¿Crees en el destino? Yo tampoco lo creía, hasta el día que abrí esa carta. Era una fría mañana en Nueva York, y yo, Ethan Walsh, estaba a punto de cerrar el trato más importante de mi vida. Director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más grandes del país, conocido por ser despiadado, lógico y completamente incapaz de amar. O eso decían, y quizá tenían razón, porque por dentro era un hombre vacío. Pero ese día, mientras esperaba el helicóptero que me llevaría a otra reunión, el destino, o algo que siempre llamé coincidencia, decidió jugarme una mala pasada. La secretaria entró en mi oficina con un sobre viejo y amarillento dirigido a mí, pero con una letra que no reconocí, sin remitente, sin fecha. Por un momento pensé en ignorarlo, pero había algo en esa tinta descolorida, algo en cómo estaba escrito mi nombre, que me hacía latir el corazón de otra manera. Al abrir la carta, un suave perfume se desprendía del papel, como si el tiempo hubiera conservado en ella el aroma de alguien a quien una vez amé, o que aún amaría. Las palabras, delicadamente escritas, decían: cuando el amor llega, no pide permiso. Llega, rompe tus defensas y te recuerda quién eras antes de enfriarte. Al final, solo una firma. C. ¿Quién era C? Un nombre, una inicial, un misterio que atravesó el hormigón de mi mundo controlado. Y así empezó todo. Una simple carta que me hizo abandonar reuniones, contratos y helicópteros, y me hizo buscar algo que el dinero jamás podría comprar: significado. Ese mismo día me di cuenta de que esa letra la había visto antes. En un viejo retrato escondido al fondo de mi oficina había la foto de una mujer, cabello largo, ojos que parecían albergar los secretos del universo, y detrás de la fotografía una inscripción casi descolorida: para Ethan, cuando el destino finalmente nos una. La firma era la misma. C. El aire pareció desaparecer. Yo, el hombre que se ha enfrentado a juntas directivas furiosas y crisis multimillonarias, temblé ante un trozo de papel. Necesitaba descubrir quién era ella, y por qué, entre miles de millones de personas, esa mujer del pasado parecía llamarme ahora mismo, cuando lo tenía todo, y sin embargo, sentía que no tenía nada. Esa noche, conduje sin rumbo por las calles resbaladizas por la lluvia. Las ventanas empañadas reflejaban mi rostro, el de un hombre que conquistó el mundo, pero perdió el corazón en el camino. Los recuerdos comenzaron a regresar, fragmentos de una juventud olvidada, de una promesa hecha bajo un cielo estrellado, cuando aún creía en el amor. La carta era un eco de algo que había intentado borrar. Decidí buscar respuestas, y el primer paso fue averiguar quién lo había enviado. Contraté a un investigador privado, solo le di una inicial y una copia de la carta, pero me miró con una expresión extraña y dijo: «Señor Walsh, esa letra no pertenece a nadie vivo». Todo mi cuerpo se congeló. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Colocó los papeles sobre la mesa y añadió: «Esta letra es idéntica a la de una mujer que murió hace 23 años. Fue entonces cuando el suelo bajo mis pies desapareció. La mujer de la carta, la que parecía conocerme incluso antes de que me convirtiera en quien soy, estaba muerta. O quizás no lo fue. Quizás el destino apenas había comenzado a cumplir la promesa que había olvidado. Y así fue como, sin saberlo, di el primer paso hacia el cambio más grande de mi vida, uno que me haría cuestionar todo lo que creía sobre el amor, el tiempo y el destino. Pero si hubiera sabido el precio de abrir esa carta, tal vez nunca hubiera tenido el coraje de hacerlo. Si esta historia te despertó curiosidad sobre qué había dentro de esa carta y quién era esta misteriosa mujer, suscríbete al canal ahora y comenta aquí. Creo en el destino. Quiero ver cuántos todavía creen que el amor es capaz de trascender el tiempo. Dicen que hay amores que el tiempo no puede borrar. Pero ¿qué harías si descubrieras que el tuyo fue escrito décadas antes de que tú nacieras? Todo comenzó en una mañana lluviosa. Las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales de mi apartamento de Manhattan mientras revisaba informes y contratos que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. Era una tarde cualquiera. Trabajo, silencio y café amargo. Hasta que un sonido extraño rompió la rutina. El clic de un cajón al abrirse solo. Cuando me levanté a revisar, vi un sobre pequeño tirado en el suelo. Viejo, amarillento y con los bordes deshilachados. Y lo más extraño, estaba dirigido a mí,
pero el sello era de 1987. El corazón se aceleró. Tomé el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. Había un olor tenue, casi tenue, pero familiar, un aroma a jazmín. Cuando abrí la carta sentí como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido. Ethan, cuando leas esto, puede que ya no me recuerdes, pero te amé antes de que el tiempo te convirtiera en piedra, y si el destino es justo, te traerá de regreso a... Samizundo, mi nombre, escrito con la misma letra que aparecía en una vieja foto que guardaba en la empresa, y esa firma, C, la misma C que ya me había atormentado en pesadillas y recuerdos que parecían no ser míos. La carta era real, pero imposible. ¿Cómo pudo alguien conocerme décadas antes de que yo naciera? Durante las siguientes horas no pude pensar en nada más. Me subí al coche y conduje hasta la antigua casa de campo de mis padres, donde guardaban cosas antiguas. Allí encontré algo aún más inquietante, una fotografía. Una mujer con un vestido azul, con el cabello ondeando al viento, sonriéndome. Detrás de la foto, una dedicatoria, para el hombre que un día me reconocerá. El tiempo se ha detenido. La foto era vieja, pero la mujer era la misma con la que había soñado incontables veces desde que era niña. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Pasé días obsesionado. Investigué registros, archivos, periódicos. Descubrí que esa mujer existía. Su nombre era Catalina Moreau, escritor francés que desapareció misteriosamente en 1987. Pero lo más aterrador, entre sus notas encontradas después de su desaparición, había descripciones detalladas acerca de mí, mi cara, mi voz, incluso el nombre de la empresa que fundaría 30 años después. A partir de ahí mi vida se convirtió en un laberinto. Las coincidencias se multiplicaron. Fechas, lugares, palabras, todo parecía conspirar para recordarme a ella. Y cuanto más intentaba escapar, más me empujaba el universo hacia ese misterio. Hasta que una noche, mientras miraba el horizonte del Empire State, recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto simplemente decía, el destino no olvida. Dentro, una imagen escaneada, la misma carta que tenía en mis manos, pero escrito con sangre. En ese momento comprendí que estaba en juego algo mucho más grande que yo, y ese amor, el amor verdadero, a veces no nace, regresa. Desde entonces, me comprometí a descubrir toda la verdad, incluso aunque me cueste todo lo que he construido, porque por primera vez en mi vida sentí que algo o alguien me estaba llamando. Si crees que el amor puede trascender el tiempo, suscríbete al canal ahora y comenta aquí, el destino nunca olvida. Quiero saber quién todavía cree que el amor es más fuerte que el tiempo. ¿Crees que el destino puede tomar venganza? Yo tampoco lo creía. Hasta el día que encontré una carta que nunca debió existir. Era una tarde cualquiera en la Torre Walsh, la sede de mi empresa. El mundo me consideraba un genio, un CEO visionario. Pero tras el cristal espejado y los trajes caros, solo había un hombre cansado, rodeado de logros que ya no significaban nada. Hacía años que no amaba a nadie, y quizá nunca había amado de verdad. Hasta ese día. La carta apareció sobre la mesa, sin remitente ni explicación. El papel estaba viejo, el sello descolorido, y el nombre en el sobre, el mío. Pero algo me paralizó. La letra, elegante, firme, familiar, como si alguien a quien amaba hubiera escrito esto antes de que yo naciera. Ethan, si estás leyendo esto significa que el tiempo ha cumplido su promesa. Busca el faro. Allí comprenderás lo que el amor intentó enseñarte antes de que lo olvidaras. Firma, Catalina. Mi corazón dio un vuelco. Catalina. El nombre que resonó en mis sueños desde la infancia. El mismo rostro que vi en fragmentos de recuerdos que nunca viví. Pasé toda la noche releyendo esas líneas, intentando comprender cómo una mujer desaparecida durante décadas podía saber de mí. Al día siguiente lo abandoné todo, reuniones, contratos, mi propia agenda, y me puse a buscar respuestas. El faro existía, se alzaba en la costa de Maine, una estructura antigua y aislada, donde el mar se estrellaba con tanta fuerza que parecía tragarse el pasado. Cuando llegué, el viento gélido me azotó la cara, y el sonido de las olas parecía susurrar mi nombre. Empujé la puerta oxidada y entré. En el suelo, cajas cubiertas de polvo, manuscritos, fotos, máquinas de escribir antiguas, y en una
De ellas una carpeta con el nombre Proyecto Ethan. Me temblaban los dedos al abrirlo. Dentro había docenas de páginas mecanografiadas. Eran fragmentos de una novela, una historia de amor entre un hombre frío y una mujer capaz de derretir el tiempo. Pero lo más inquietante, el nombre del hombre era Ethan Walsh, y cada detalle del libro trataba sobre mí, mi infancia, mis pérdidas, mi forma de respirar. El último capítulo terminó así: encontrará esta carta, y cuando lo haga, el ciclo comenzará de nuevo. El suelo pareció desaparecer. Fue como si alguien estuviera escribiendo mi vida antes de que sucediera. De repente, una voz femenina resonó detrás de mí. Sabía que vendrías. Me di la vuelta, y allí estaba ella, la misma mujer de la foto, la misma mirada que me visitaba en sueños desde niña. Catalina. No parecía mayor, ni más joven, simplemente la misma. Él sonrió tristemente y dijo: te he esperado en cada vida. No pude hablar. Ella se acercó, me tocó la cara y susurró: prometiste encontrarme, incluso si el tiempo intentara borrarnos. Y luego desapareció, como si el viento se la hubiera llevado. En mis manos solo quedó la carta, con una nueva línea escrita con tinta fresca. El amor no muere, solo cambia de dirección. Desde ese día, nada ha sido igual. Mi empresa perdió su sentido. Mis objetivos, mi poder, mi serenidad, todo se derrumbó. Empecé a escribir. Cada recuerdo, cada sentimiento, cada rastro de ella. Y de alguna manera, las palabras que escribí aparecieron en la vieja máquina de escribir de Catherine en el faro, como si el tiempo nos conectara otra vez. Quizás me he vuelto loco, o tal vez finalmente entendió lo que quería decir. El amor no es un sentimiento, es una fuerza, y cuando es verdad, encuentra la manera de volver. Si esta historia te conmovió, si crees que el amor puede trascender el tiempo y lo imposible, suscríbete al canal ahora y comenta aquí: el amor siempre encuentra un camino. Quiero saber quién cree todavía que hay almas destinadas a reencontrarse, aunque el mundo entero diga que es demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba observando, incluso cuando estabas solo? Que algo invisible estaba esperando el momento adecuado para recordarte algo que juraste olvidar. Conmigo fue así, y todo empezó con una carta. Una simple carta olvidada en el tiempo. Mi nombre es Ethan Walsh. La gente me llama genio, millonario, visionario, pero la verdad es que por dentro soy un hombre roto, frío. No, hay fe en nada que no se pueda medir ni controlar. Hasta el día en que esa carta apareció en mi escritorio, como si el destino hubiera decidido cobrar una vieja deuda. Era un sobre viejo, con los bordes quemados, un sello francés y un ligero aroma a jazmín. Y lo más aterrador, la letra era la misma que la de una nota que encontré dentro de una caja de recuerdos de mi madre antes de morir. Una nota que decía: cuando regrese, dile que el amor lo ha esperado en cada vida. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta decía: Ethan, no tengas miedo. El tiempo es solo un espejo. Todavía me recordarás. Sigue las señales. Te esperaré donde el mar se encuentra con el cielo. Firma, Catalina. Todo mi cuerpo tembló. Catalina. El mismo nombre que susurraba en sueños desde adolescente, sin saber nunca quién era. El mismo nombre que una vez, borracho, salió de mi boca al abrazar a alguien en la oscuridad y que hasta el día de hoy no he podido explicar. En los días siguientes todo empezó a ir mal. Cortes de electricidad, fallas en los sistemas de la empresa, reuniones canceladas debido a coincidencias absurdas. Pero lo más extraño fue la música. Cada vez que me subía al coche, la radio tocaba una vieja melodía, La Vie en Rose. Siempre lo mismo, y en cada espejo que pasaba era como si un reflejo me estuviera mirando. Tarde, desincronizado, pensé que me estaba volviendo loco, hasta que recibí una llamada. Una mujer con acento francés, voz temblorosa, que solo dice: Señor Walsh, encontré algo que pertenece a su familia. Un diario, fechado en 1942. Viajé a Francia el mismo día. El diario se guardaba en una antigua librería de París. Cuando lo abrí, la primera página decía: para Ethan Walsh, el hombre que amé en otra vida. Lo imposible empezó a tener sentido. El diario contaba la historia de amor entre un soldado estadounidense y una mujer francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y el soldado, su nombre era Ethan Walsh, idéntico a mí, mismo nombre, misma cara. Y en las últimas páginas escribió: si el tiempo es favorable,
nos volveremos a encontrar, y cuando eso suceda, él no lo recordará, pero su corazón sí. Cerré el diario con manos temblorosas. Todo dentro de mí gritaba que esto era solo una coincidencia, pero mi corazón, aquel que juraba que ya no podía sentir, comenzó a latir de nuevo, rápido, fuerte, como si reconociera su nombre. Esa noche fui al Sena. El viento era cortante y el cielo parecía en llamas. Y entre las luces reflejadas en el agua, vi algo que me dejó helado. Ella, Catalina, la misma cara de las fotos antiguas, de pie al otro lado del río, mirándome con una sonrisa que ha trascendido el tiempo. Di un paso adelante, aturdido, y de repente todo se volvió oscuro. Un destello, un grito y el sonido de un corazón, el mío, deteniéndose un segundo. Me desperté en el hospital. Dijeron que me había desmayado, pero en el bolsillo de mi chaqueta había un trozo de su carta, y en ella una nueva frase escrita a mano. Ahora lo recuerdas. Desde ese día nada ha tenido sentido, y al mismo tiempo hizo todo, porque finalmente entendí que el amor no es cuestión de tiempo. Se trata de almas que se reconocen entre sí, incluso cuando el mundo entero olvida sus nombres. Si esta historia te conmovió, si crees que el destino puede unir a dos personas incluso de vidas diferentes, suscríbete al canal ahora y comenta aquí. Te recordaría en cualquier vida. Quiero ver cuántos todavía creen en el amor que desafía el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que el universo entero estaba conspirando para hacerte retroceder a un momento que intentabas olvidar? Bueno, así fue exactamente como empezó mi caída. En los días posteriores a lo ocurrido en el Sena, simplemente no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro reflejado en el agua. Catalina, de pie al otro lado, mirándome con esa sonrisa triste que parecía implorar ayuda. Y cuando desperté, el sonido. La misma melodía sonaba en algún lugar de mi casa. Una vieja caja de música que nunca tuve. Me obsesioné. Comencé a investigar el pasado de la mujer desaparecida en 1987. Descubrí que Catherine Moreau era escritora, pero lo más extraño fue el tema de sus libros, reencarnación y amores que trascienden el tiempo. Cada historia parecía una advertencia, y en todos ellos había un personaje llamado Ethan. El investigador que contraté me llamó una noche y me dijo algo que me heló la sangre. Señor Walsh, encontramos su tumba, pero hay un detalle imposible. ¿Qué? Pregunté. La lápida fue restaurada hace un mes, y el nombre de quien pagó la restauración era el tuyo. Me quedé en silencio. Yo nunca había estado en ese cementerio, nunca había firmado nada, pero el recibo estaba allí, mi firma, mi dirección, incluso la tarjeta corporativa de la empresa. En ese momento comprendí que algo, o alguien, me estaba utilizando como puente. Fui al cementerio de Montmartre. El cielo estaba cubierto de densas nubes y el viento traía de nuevo ese aroma a jazmín. Cuando llegué a la lápida, mi corazón simplemente se detuvo. El nombre Catalina Moreau, y justo debajo, grabado en finas letras, el tiempo cumple lo que el amor promete. Me arrodillé allí sin entender nada, y fue entonces cuando sentí una mano tocar mi hombro. Me giré rápidamente y vi a una mujer, joven, morena, de ojos castaños intensos, vestida con sencillez. Ella me miró como si me conociera desde hacía siglos y dijo con voz temblorosa, «¿Viniste? ¿Quién eres?», pregunté. Ella sonrió levemente. «Mi nombre es Clara, soy la nieta de Catherine. Me pidió que te diera esto». Abrió una pequeña caja dorada y me entregó un anillo de plata antiguo y deslustrado. Dentro, grabadas, estaban las iniciales EW y CM. Toqué el frío metal y sentí un escalofrío recorrer mi columna. El anillo se ajustó perfectamente a mi dedo, como si siempre hubiera sido mío. Luego, Clara me contó una historia. Según ella, Catherine siempre creyó que el hombre que amaba regresaría. Dijo haber tenido visiones de una ciudad con edificios de cristal, máquinas voladoras y un hombre de traje, con la misma mirada que el soldado estadounidense que perdió en la guerra. Dijo que el tiempo no destruye lo que el destino escribe. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Todos los recuerdos que no sabía que tenía comenzaron a inundar mi mente. Destellos de una guerra, una promesa hecha al atardecer, una mujer corriendo entre las bombas, gritando mi nombre. Y entonces oí su voz.
Vuelve a mí, Ethan. Caí de rodillas. El mundo daba vueltas. Clara me abrazó y me dijo algo que me marcó para siempre. Ella te ha esperado en todas sus vidas, pero en esta quizás seas tú quien necesita encontrarla. Después de eso, todo cambió. Regresé a Nueva York, pero el tiempo pareció jugarme una mala pasada. Los relojes se detuvieron. Las luces parpadearon cuando pensé en ella. Y una noche, en medio de una reunión, las pantallas de la empresa se congelaron y mostraron una frase en escritura antigua. Sigue el faro. Lo mismo que en la primera carta. Fue entonces cuando lo supe. La historia no había terminado. El faro todavía existía. Y si Catalina me estuviera esperando allí, la encontraría. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, si tú también crees que hay amores que trascienden el tiempo y lo imposible, suscríbete al canal ahora y comenta aquí. Seguiría el faro. Quiero ver quién tendría el coraje de buscar el amor, aunque estuviera esperando en otra vida. El viento rugía fuerte cuando llegué al faro. Las olas chocaban contra las rocas como si el mar intentara advertirme que estaba a punto de cruzar un límite invisible. En mi mano temblaba el anillo de Catherine y sentía, en el fondo, que aquel sería el final, o el principio de todo. El faro era viejo, cubierto de musgo y óxido, pero dentro el aire tenía un olor familiar. Jazmín. Subí escalón a escalón con el corazón latiéndome con fuerza. Cada paso resonaba como si el tiempo respirara conmigo. Y luego, cuando llegué a la cima, la vi. Catalina, de pie frente a la ventana circular, con el viento moviendo su cabello y esa misma mirada, la mirada que me perseguía en sueños, en cartas, en recuerdos que no eran míos. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Viniste, Ethan». Mi voz se quebró. Ya no sabía qué era real. Hasta ahora, ella se acercó, y cuando tocó mi mano, el mundo pareció detenerse. Todo a nuestro alrededor, el mar, el viento, el frío, desapareció. De repente, lo vi todo. Nuestras vidas pasadas pasaron rápidamente. Nosotros en la guerra, corriendo por una estación de tren, prometiendo encontrarnos nuevamente. Nosotros en los años 20, bailando bajo luces doradas. Nosotros en un viejo hospital, jurando que el amor nunca moriría. Y cada vez el mismo final, separados, hasta ahora. El tiempo nos ha hecho olvidar, Ethan, susurró, pero el amor nunca olvida. Una lágrima cayó de mis ojos. Te busqué en cada sueño, Catherine. Ella sonrió, y de repente el faro brilló, una luz intensa que nos envolvió. Entonces despierta, fueron sus últimas palabras antes de que todo se volviera negro. Me desperté en el hospital una semana después. El médico dijo que me encontraron desmayado cerca de la orilla, sin signos de lesión, solo un anillo grabado con 2 iniciales y una carta en mi bolsillo. La carta decía: «Cumpliste tu promesa. El tiempo finalmente ha llegado. Ahora vive, para nosotros. Firma, Catalina». Desde ese día nunca volví a ser el mismo. Dejé la empresa, vendí todo, compré un barco y volví al mar. Cada noche escribo nuestras historias. Cada vida, cada nuevo comienzo, cada recuerdo que el amor dejó. Y cuando el viento sopla el aroma del jazmín, lo sé, ella todavía está por aquí, porque algunos amores nunca terminan, simplemente cambian de forma y siguen encontrándonos, incluso cuando olvidamos quiénes somos. Si esta historia te conmovió, si en algún momento tu corazón latió diferente, suscríbete al canal ahora y comenta aquí. Creo que el amor nunca muere. Y prepárate, porque en la próxima historia descubrirás que el destino puede unir incluso a aquellos que el tiempo ha intentado separar.